ya estamos casi terminando con el libro de Romanos, obviamente yo creo que me excedí en los capítulos que íbamos a considerar, pero nos da un marco más claro, una referencia más clara. Por ejemplo, el haber estudiado el martes pasado el capítulo 9 nos obliga a mirar el 10. Entonces uno dice, le paso por encima al 10, pero es que es parte del 9. Y el 11 y el 12 van de la mano. Digo, ay Señor. Pero vamos a ver, porque obviamente hay un martes donde me parece que es el último martes de este mes, que tenemos una charla sobre liderazgo y manejo de grupos, cómo trabajar exitosamente con equipos. Yo creo que es algo que hemos querido hacer este año, donde podamos combinar algunos estudios bíblicos con algunos temas que sean necesarios y pertinentes para la iglesia, y que de esa manera podamos traer algunos de los líderes de la iglesia que no llegan al estudio y puedan enriquecerse de alguna forma. Vamos a mirar el capítulo 10 de Romanos. Obviamente, a los que nos ven por internet, a nuestra querida hermana allá en México, que ya a esta hora está sentadita, lista para disfrutar el estudio bíblico, que el Señor le bendiga mucho. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira.
E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Complicado el pasaje, ¿verdad? Como que salta de un tema a otro. Los que estudian las Sagradas Escrituras han llegado a pensar que realmente esto es como un extracto del pensamiento teológico de Pablo. Es como si hubiera cogido su forma y manera de pensar teológicamente y la hubiera comprimido en estos pensamientos. Y obviamente, pues las traducciones hacen también que se dificulte un poco más. Pero vamos a ver si le podemos dar un sentido a ese capítulo 10, y obviamente lo vamos a descubrir porque ya trabajamos la semana pasada con el capítulo 9. Lo primero que hace Pablo dentro de este capítulo es volver a plantear el anhelo del corazón y su oración a Dios por Israel. Fíjese que ya en el capítulo 9 él dijo inclusive que él desearía inclusive perderse con tal de que Israel se salve. Desde luego es la forma en que él va a introducir esta carta a los judíos de Roma, porque desde luego va a decir unas verdades que va a lastimar, que va a herir, y que algunos de los lectores judíos pudieran llegar a pensar: este es enemigo del judaísmo. Y Pablo va a querer plantear con claridad que él no es enemigo de Israel, ni tampoco es enemigo de la fe que ellos postulan. Llana y sencillamente lo que él va a decir es que llana y sencillamente esa fe que se llama judaísmo no es la alternativa final que Dios tiene para la humanidad, por varias razones. Primero, porque la ley lo único que hace es advertir de errores, es señalar el error, pero no da los medios que remedien el error cometido. Y lo que ofrece, lo ofrece de manera muy simple, que llana y sencillamente no se convierte en una alternativa de esperanza para el judío. Ahora, por el otro lado, Pablo plantea y dice que él reconoce perfectamente el amor que los judíos tienen por Dios. Pero por el otro lado, acepta que los judíos no conocen el plan y el propósito eterno de Dios para con la humanidad. Esa palabrita ciencia, si vamos de nuevo, ciencia, ¿verdad? Si vemos el verso 2 del capítulo 10, me gustaría, porque esa es una expresión que obviamente se le puede perder a la gente. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, aman a Dios y tienen una defensa férrea a favor de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir aquí conforme a ciencia? Pues mire, dentro de la enseñanza de la iglesia hay un carisma que lo provoca el Espíritu Santo, que lo produce el Espíritu Santo a la vida de los creyentes, que es el carisma de ciencia. ¿Y qué es el carisma de ciencia? El carisma de ciencia, la ciencia es aquello que conoce el propósito de Dios, que conoce el plan de Dios,
que sabe hacia Dios, hacia dónde Dios va caminando. Ese es un don, el don de ciencia. Entonces, claro, el que no conoce la experiencia de los dones, pues lee ahí y ya se perdió. Pero él lo que está diciendo es, yo sé que los judíos tienen celos por Dios, defienden a Dios, aman a Dios, reconocen a Dios, pero no tienen ciencia. Es decir, ellos no saben hacia dónde Dios camina. Ciencia ahí podría ser equivalente. ¿Ah? Podría ser equivalente en ese contexto. No, es más que verdad. Es, por ejemplo, déjeme ver si yo puedo acercarme un poco al ejemplo. Mi papá se casó con mi mamá siendo sordomuda, ¿verdad? Y obviamente en los primeros años hablaban por señas. Pero llegó un momento en que mi papá miraba a mi mamá sin hacerle una seña, y de mirarlo ya ella sabía qué era lo que él quería. Y a mí y a mis hermanos nos asombraba, ¿verdad? Decía, pero papi, tú no le hablas por señas. Y dice, mijo, es que ya nos conocemos, ya nos miramos y sabemos lo que queremos decirnos, ya no tenemos que hablar. Claro, en el caso de mi papá no tenía que hacer señas para. Entonces, pues ese es el don de ciencia. El don de ciencia es ese don que conoce el propósito de Dios. Es un don de conocimiento, pero de conocimiento sobre Dios, con respecto a Dios. Y Pablo está diciendo aquí, los judíos aman a Dios, sirven a Dios. El judaísmo tiene una definición sobre Dios, pero no lo conoce profundamente, no conoce su plan, no conoce su propósito eterno. Y la razón por la que no lo conoce es precisamente por lo que Pablo va a decir más adelante. Los judíos pensaron que Dios los había escogido a ellos como pueblo y a todos los demás que se los llevara el diablo. Entonces no tienen el don de ciencia para entender que Dios los había escogido a ellos como pueblo para que ellos a su vez hicieran a las demás naciones pueblos de Dios. Pero ellos no hicieron eso. ¿Ves? Entonces Pablo, claro, por eso es que nos perdemos en el pasaje bíblico, porque Pablo aquí está utilizando el lenguaje que ya él utiliza con las iglesias, sobre los dones, sobre los ministerios. Y aquí lo está expresando libremente. Ahora, dice, fíjese lo próximo que dice. Ellos ignoran la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que ignoran de la justicia de Dios? Ellos ignoran que la justicia de Dios es por la fe. Porque como no tienen el don de ciencia, pues ellos creen que la justicia de Dios es por la ley. ¿Ves? Dice, y ellos ignoran que la justicia de Dios es por la fe. Por lo tanto, procuran establecer la ley, que es por las obras. Dime cuánto haces y te diré cuán cerca estás de Dios o cuán lejos estás de Él. Porque dentro de la ley todo es a base de lo que se hace, de lo que se realiza. Es a base de los méritos. Pero en cuanto a la fe no mide méritos. La fe es un acto donde opera ¿qué? La gracia. Entonces, desde luego, la gracia es un motor que no enciende con la llave de las obras. La gracia es un motor que solo enciende con la llave de la fe. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Esa es la trascendencia de la fe. Entonces, Pablo está diciendo, mira, ellos ignoran la justicia de Dios. La justicia de Dios que es por la fe. Y procuran establecer la justicia de ellos, que es la justicia por las obras. ¿Por qué razón? Si quiere podemos irnos al versículo 5. ¿Por qué razón?
La razón es bien simple, es sencilla. Porque ellos no saben que el fin de la ley es Jesucristo. El fin de la ley es revelar a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él entonces alcance justicia no por la ley, sino a través de la fe. Entonces, inmediatamente, déjalo ahí en el 5, inmediatamente hace una comparación y él dice, en efecto, sí. Moisés dice, aquí realmente es la ley. La ley dice, ¿verdad? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué cosa? El que haga sacrificio, el que guarde la ley, el que observe los días de fiesta, etcétera, etcétera. Ese vivirá por las leyes. Pero entonces, inmediatamente, él dice, pero en la justicia de Dios que es por la fe, se plantea lo siguiente: ¿quién subirá al cielo para traer a Cristo? Claro, el lenguaje que utiliza es: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué es lo que está planteando él? Él lo que está planteando es la acción de Cristo, del verbo encarnarse. No fue una acción de la ley, fue una acción de la gracia. Nadie podía ir al cielo para decir, mis obras son suficientes para que Cristo baje. No por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ¿qué estás diciendo? Mira, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer a Cristo, o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de los muertos, porque ambas cosas por las obras humanas son imposibles. Fíjese que la fe de la iglesia estableció que el que Cristo descendiera es un acto del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Por lo tanto, el que Cristo descendiera fue un acto del amor de Dios. Por lo tanto, la ley no operó nada. ¿Quién puede subir mediante la ley al cielo y decir, por orden de la ley, te arresto y te traigo para acá abajo? Nadie lo puede hacer. O en su defecto, ¿quién puede descender al abismo y hacer subir a Cristo de entre los muertos? Porque la iglesia estableció, mas Dios le resucitó ¿de qué? De entre los muertos. Por lo tanto, ni la ley lo trajo, ni la ley lo ascendió. Fue un acto puramente ¿de qué? De Dios, de la gracia. ¿Se da cuenta cuando uno empieza a desenmarañar este lenguaje paulino que está aquí, que en alguna medida también responde obviamente a las traducciones? Ahora, tal vez para nosotros un poco más difícil porque nosotros no somos judíos, pero él a quien les está hablando aquí es a los judíos y les está diciendo a los judíos, mira, ¿qué ustedes creían? ¿Que con la ley podían subir al cielo? ¿Hacer que la gracia descendiera? No. La gracia descendió por un acto del amor de Dios. ¿Y qué ustedes pensaron? ¿Que por la ley podían resucitar a Cristo de entre los muertos? No. Mas Dios le resucitó de entre los muertos para constituirle primicia de los que durmieron. Por lo tanto, ni una cosa ni la otra. Lo que constituye la iglesia, el principio y el final de la historia de la iglesia, es que Dios envió por amor al unigénito, a su Hijo unigénito.
Y Dios le resucitó de entre los muertos y le sentó a su derecha. Ese es el sello de la aprobación de la iglesia. Ninguna de esas dos experiencias se dan como resultado de la ley. Se dan solo como acto de la gracia. Yo bendigo a Dios por eso, porque la verdad que ese rompecabezas se deja meridianamente claro con este planteamiento. Ahora, inmediatamente Pablo, como le está hablando a judíos, y está diciendo, no está diciendo, todavía no ha dicho mucho, pero ahorita va a decir cosas que golpean a los judíos, al judaísmo. Entonces él se remite a Deuteronomio, capítulo 30, verso 12 al 14. Deuteronomio 30, 12 al 14. Y si miramos ahí, usted va a ver algo interesante en Deuteronomio. Deuteronomio 30, 12 al 14. Ya lo tengo aquí. Ahí está también. Okay. Dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Verso 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Note bien, esto es exquisito, esto es un manjar teológico. Note bien lo que él está diciendo. Dice: mira, la ley no podía hacer absolutamente nada para provocar que la gracia llegara a nosotros. El único problema es que ustedes, como no tenían ciencia, eso ya estaba profetizado, pero ustedes no tenían la ciencia para entenderlo. Eso estaba tan cerca y tan cerca como en la boca de ustedes. La salvación estaba tan cerca como en la boca de ustedes. Ustedes pensaron que era un acto donde mediante las obras de la ley había que traerlo. No, se equivocaron. Estaba en la boca de ustedes. ¿Y qué es lo que está en la boca de ustedes? Pues lo que está en la boca de ustedes es llana y sencillamente la confesión de que Jesucristo es el Señor. Todo el que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor es salvo. ¿Ve? Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es la palabra que está cerca de mí? ¿Cuál es la palabra que está en mi boca y está en mi corazón? Pues dice Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca. ¿Se da cuenta ahora? Que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios no fue la ley, que Dios le levantó de los muertos, ¿será qué? Será salvo. ¿No le parece? Es una maravilla. Eso es exquisito. O sea, Pablo le está diciendo a la comunidad judía de Roma, le está diciendo: señores, ustedes estaban faltos de la ciencia de Dios, para entender cómo era este proyecto divino. Y ustedes pensaban que la ley era lo que podía lograrlo todo. Y la ley lo único que podía hacer era hacerles saber la incapacidad de ustedes para obrar, para hacer que Cristo viniera. Ni lo podían traer del cielo, ni lo podían resucitar debajo de la tierra. Ahora, lo que ustedes nunca supieron es que el poder de ese acto reconciliador estaba ¿dónde? En la boca.
si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, mire lo que añade: porque con el corazón se cree para recibir la justicia de Dios. ¿Lo ven claro ahora? Con el corazón se cree para ver cuál es la justicia de Dios. El término aquí, justicia, es relación con Dios. Dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Justicia. Por justicia, es decir, lo hizo amigo de él. Justicia es relación con Dios, porque lo que el ser humano perdió en el huerto del Edén fue relación con Dios. Perdió la justicia de Dios. Ahora, con el corazón se cree que uno puede reconciliarse con Dios confesando que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Y con la boca se confiesa esa salvación. Es decir, yo digo que soy salvo. Y digo que soy salvo porque con el corazón cree que estoy reconciliado con Él. Gracias, Dios. Cuando uno mira esta maravilla, cuando uno mira esta maravilla teológica, es que uno en realidad tiene que preguntarse por qué ruta va el movimiento judaizante. ¿Cuál es la ruta? No la entiendo. Porque la ley, dice Pablo, la ley, el letrero que dice es Cristo, Cristo, Cristo. Claro, ya se lo probó en Deuteronomio a los judíos. Fíjese que en Deuteronomio, vamos de nuevo a Deuteronomio, porque quiero que quede claro, ¿verdad? Deuteronomio 30 del 12 al 14, vamos de nuevo ahí. Mira de lo que dice. Dice, no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Mira bien claro que está diciendo, óyeme, y esto lo dice la ley, esto es el Deuteronomio. Es la ley la que dice, señores, por eso Pablo dice que el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo. Aquí está, el fin de la ley es Cristo. Óyeme, no hay manera, pero la profecía antiguo testamentaria de la ley demarca con perfecta claridad. Dice, mira, el secreto de salvación está en tu boca. Pero desde luego Pablo dice, no tenían ciencia, ustedes no podían entender esto. Yo no los culpo, ustedes no sabían de lo que se trataba el asunto. Note bien que Pablo demarca con perfecta claridad y dice que lo que él predica y proclama lo recibió del Señor. Por lo tanto, esto yo lo sé porque yo tengo la ciencia que Él me dio. Ahora, fíjese el otro elemento aquí. El otro elemento es que les vuelve a citar Isaías 28:16. Vamos a Isaías 28:16 y vamos a ver qué nos dice. Por eso, este capítulo, si se lee solito, no se entiende. Pero si empezamos a ver los pasajes bíblicos que él está citando dentro de él, uno empieza a tener luz sobre él. Isaías 28,
verso 16. Mira lo que dice ahora. Dice el profeta Isaías: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no dice el que guarde la ley, no dice el que obre conforme a la ley. Isaías es profeta en el tiempo de la ley, pero no reconoce a la ley. Por eso Pablo dice que el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo. No le reconoce a la ley. Dice, el que creyere, no se apresure. Es decir, el que creyere no tenga temor. El que creyere, es más, hay algunas versiones que dice, el que creyere será salvo. El que creyere estará seguro. ¿Qué es lo que quiere decirnos ahora el apóstol San Pablo? Le dice a los judíos: como ustedes no tienen el don de ciencia, no entienden. Pero esto lo que quiere decir es que ya el profeta en el tiempo de la ley le estaba diciendo que la salvación adviene no por obra, sino por el creer. El que creyere no será avergonzado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo próximo que le va a decir ahora Pablo? Pablo les va a decir: mira, en términos de salvación, ustedes no tenían ciencia, ustedes no sabían. Ustedes le dieron la salvación y pensaron que era patrimonio de ustedes. A tal punto que el judío se levantaba por la mañana y decía: gracias te doy, Padre, te doy gracias porque no me hiciste ni mujer ni me hiciste gentil. El día como hoy, el Día de la Mujer, felicitaciones a todas las mujeres, ¿verdad? Fíjese el dato interesante. El judío se levantaba por la mañana y decía con perfecta claridad que el carbón del infierno eran los gentiles. De hecho, en la estructura del templo, un gentil se podía hacer prosélito judío, pero una vez cumplía toda la ley para hacerse prosélito judío, nunca estaba donde los judíos adoraban. Estaba en un atrio detrás de ellos, porque ellos todavía decían: tú podrás ser un prosélito, podrás ser ahora un creyente de nuestra fe, pero como tú no eres judío, no eres puro. ¿Se da cuenta del problema? Ahora, vamos a los versos 12. Llévame al verso 12 hasta el verso 13. Porque esto hay que irnos por gota, a ver si Dios nos ayuda a entenderlo. Amén. ¿Verdad? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ustedes no tenían ciencia. Ustedes creían que había que había diferencia. Y ustedes creían que la salvación era solo para los judíos y que el infierno era para los gentiles, y que la bendición de Israel era producto de que había sido escogido el pueblo de Dios. Y como nadie más era pueblo de Dios, nadie más era bendecido. Ahora Pablo les dice: en la ciencia de Dios yo he descubierto que no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos
los que guardan la ley. Es para con todos los que le invocan. Fíjense que la ley lo único que hace es conducir hasta Cristo. Pero en Cristo hay una nueva regla de reconciliación con Dios. Y ahora no es asunto de la ley. Ahora es todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Hasta aquí. Vamos a hacer un breve resumen. Fíjense que hasta aquí hemos visto 5 aspectos. El primero de ellos, el dolor de Pablo. Me confronto con la ciencia de Dios y tengo dolor por ustedes como judíos, porque ustedes no tienen esa ciencia, y el no tener esa ciencia es lo que no les permite caminar hacia la fe y los lleva a permanecer en la ley. 4. La ley habla de Cristo. Y el Deuteronomio e Isaías, que actuaron dentro de la ley, le anunciaron a ustedes con perfecta claridad que llegaría el día donde aparecería la gracia. Una gracia salvadora que no iba a operar por la ley, sino que operaría solo por gracia. Esos 5 elementos están en estos primeros 13 versículos. Yo tengo en estos días una conversación amigable con algunos judaizantes, porque yo quisiera darle una oportunidad en justicia, ¿verdad? Porque ver finalmente qué es lo que ellos ahora están sosteniendo, porque como a veces las teologías cambian. Recuerdo una vez que hablé con un rabino judaizante que vino aquí a conversar conmigo muy gentilmente, con 4 jovencitos que eran una joya. 4 jovencitos, una joya. Y él simplemente se sentó y permitió que los rabinos, los jovencitos, hablaran. Y escuchar a aquellos 4 jovencitos hablar sobre la ley la verdad que era una experiencia hermosísima. Al final de nuestra conversación le digo, yo voy a hacer solo una pregunta después de felicitar a los jóvenes, reconocer todo ese conocimiento que habían adquirido, pero yo quiero hacer una pregunta al rabino y quiero que el rabino sea el que me la conteste. Porque obviamente dentro de este movimiento se utiliza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Rabino, yo quiero que usted me conteste ahora, ¿qué papel juega Jesucristo dentro de la ley, de acuerdo a lo que Pablo establece? Y si usted me contesta de acuerdo a lo que Pablo establece, entonces, ¿qué diferencia existe en que yo diga que soy salvo en la fe versus lo que ustedes plantean, que necesito abrazarme a la ley? Él los miró a ellos y les dijo, jóvenes, el pastor tiene razón, no hay que hablar más. O sea, si Pablo dice con perfecta claridad que el fin de la ley es Cristo,
¿qué es lo que la iglesia tiene que proclamar? ¿Qué predicó Pedro siendo judío? ¿Qué predicaron los apóstoles siendo judíos? ¿Qué predicó Pablo siendo judío? ¿Qué predicó la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, siendo judíos? Porque hasta el cuarto siglo, que los cristianos eran víctimas de persecución, heredaron la teología de la iglesia primitiva y seguían proclamando a este Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Kyrios, el Cristo. Por lo tanto, si ellos, usted sabe que en la teoría de la onda, ¿verdad? de la fuerza expansiva, obviamente la fuerza expansiva donde cae la piedra es mayor que la onda al final, y eso lo que demarca es un principio dentro del análisis bíblico, y es el hecho de que cuando usted está trabajando con interpretación bíblica, la referencia, mientras más antigua, más relevante. Por eso la iglesia primitiva determina para el canon todo lo que haya dicho Cristo es lo que fundamentalmente sostendremos. Si lo dijo Pedro y lo dijo Cristo, lo sostendremos. Si Pedro lo dijo y Cristo no lo dijo, no nos interesa. Si la iglesia primitiva lo dice y lo dijo Cristo, lo sostendremos. Si la iglesia primitiva lo dice y Cristo no lo dijo, no nos interesa. ¿Cómo es posible que 21 siglos después, ahora querramos ignorar lo que dijo Cristo, lo que dijo la iglesia primitiva, para decir, no, hay que volver a judaizar, señores? Si por eso persiguieron a la iglesia. Y déjenme decirles, el ropaje es bien sencillo. Comienzan como movimientos mesiánicos, pero después terminan cambiándole el nombre al Mesías. Ya no se llamará Mesías, se llamará Yoshua. Y obviamente el término Yoshua es un término correcto, pero en la intención. Estoy leyendo un libro que me regalaron interesante, donde aparece una cita de Pedro Albizus Campos. Y Pedro Albizus Campos decía lo siguiente, bien pertinente para el día de hoy. Él decía, cuidado con la educación, porque la educación no necesariamente educa, muchas veces malforma. Habrá que leérselo hoy al Departamento de Educación. Porque revestimos que todo lo que es educación es bueno. No todo lo que es educación no es bueno. Hay cosas que educan y no son buenas. Son dañinas. Son perversas. Y cuando yo leí esa cita de don Pedro Albizus Campos, decía, mira qué interesante lo que este hombre está planteando aquí. ¿Cuánta pertinencia tiene para el día de hoy? Sí, se puede cambiar el nombre de Jesús por Yoshua, pero el problema es qué pertinencia tiene después Yoshua dentro del culto, dentro de la adoración. Y finalmente pierde todo sentido de adoración. Al punto que una amiga que se hizo mesiánica hace 2 años atrás invitó amigos a su casa en Navidad y no permitió que cantaran villancicos de Navidad donde hablaran de Jesús, porque ese no es el nombre. Oye, ¿y cómo lo vamos a llamar acá?
si no lo llamamos de otra forma. Si cuando decimos Jesús estamos refiriéndonos al Yoshua del siglo I. Es como cuando hablamos de Jehová. Jehová es una traducción, ¿verdad?, de la Septuaginta del nombre Yahweh. Es una traducción al griego, claro, que poco a poco fue traduciéndose hasta que finalmente termina como Jehová. Y desde luego, pues yo sé perfectamente que el nombre original de Dios no era Jehová. No era Jehová, pero así es como lo hemos conocido. Y sabemos que cuando decimos Jehová, estamos mencionando aquel que inclusive Israel no se atrevía a llamar por su nombre y escribía solamente tres consonantes. H, W, H, y J, sí, porque ya necesariamente no tiene vocales. No tiene vocales. Pero a fin de cuentas, la educación de Yoshua no es meramente la educación, hay que ver la intención de la educación. ¿Qué persigue la educación? ¿Verdad? Porque yo puedo decir, yo estoy educando a este niño. Está muy bien, pues lo estoy educando, pero ¿qué persigue tu educación? ¿Qué persigue tu educación? No es tanto decir que estoy educando, porque yo puedo educar a un niño en valores, pero lo puedo educar también en inmoralidad. O sea, por eso Alviso decía que no es solo el término de la educación, hay que ver la intención de ese término. ¿Qué me propongo cuando educo? ¿Qué intención tengo cuando educo? Entonces, cuando yo miro ese movimiento, digo, venga, ¿cuál es la intención aquí de esta nueva educación? De no lo llame Jesús, porque ese no es su nombre es Yoshua. Ok, pues está bien, pues entonces lo llamo Yoshua. Pero a partir de entonces ya no puedo interconectar en mi psique el Jesús con el Yoshua. Por lo tanto, el Jesús empieza a morir. Bueno, vamos al verso 14, a ver si salimos de este capítulo entendiéndolo un poco. Verso 14 en adelante. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oiga bien, nosotros hemos traducido este texto a un texto misionero y no está mal en lo absoluto, pero realmente la intención de Pablo aquí no es hacer de este texto un texto misionero. La intención de Pablo aquí es hacer un desafío de conciencia a los cristianos judíos para que comprendan la razón del por qué la ley no es un instrumento de salvación. No es un instrumento de salvación. Si la ley no puede salvar a un judío, que es el pueblo de Dios, ¿cómo va a salvar a un gentil que no es pueblo de Dios? Por lo tanto, ¿cómo creerán? ¿Cómo podrán entender? Ustedes no tienen la ciencia para explicarlo. Ustedes no tienen la ciencia para discernirlo. Ustedes no tienen la ciencia para comunicarle al mundo gentil que el fin de la ley es el Cristo, que la intención de la ley es presentar a Jesucristo. Y para ello, entonces Pablo hace unas preguntas retóricas. Acuérdense que en este documento Pablo se pregunta y se contesta, ¿verdad? Primera pregunta que Pablo hace: nadie puede invocar a aquel en el cual no han creído.
¿cómo creerán en Él? A menos que hayan oído hablar de Él. Tampoco pueden oír nada acerca de Él si no hay quien les anuncie las buenas nuevas. Nadie puede pregonar la buena nueva a menos que sea Dios quien le envíe. Esas son preguntas que Pablo dice, probablemente ustedes están haciendo, porque de alguna manera tienen que defenderse ante mis argumentos. ¿Y cómo se van a defender? Dice, bueno, mira, tú me estás diciendo a mí que Cristo es el fin de la ley, pero ¿cómo yo lo puedo invocar? Si a nosotros no nos enseñaron a creer en Él. ¿Y cómo la gente va a creer en Él? ¿Y cómo nosotros vamos a creer en Él? Si nunca oímos hablar de Él en la ley. ¿Me sigue ahora? ¿Me sigue? O sea, son preguntas que Pablo dice, ustedes los judíos se estarán haciendo. Tampoco podemos oír nada acerca de Él, porque a fin de cuentas a nosotros nos anunciaron la ley, no esas buenas nuevas que tú estás diciendo. Por lo tanto, no tenemos la información. Y tampoco podemos pregonar esa buena nueva, porque Dios no nos ha enviado a eso. Estamos en total desconexión con esa buena nueva. Y Pablo le dice, están ustedes equivocados. La ley contesta todas esas preguntas. La ley y los profetas responden a esos planteamientos. Número 1, Isaías capítulo 52 y verso 7. Vamos allá. En lo que usted echa los $500, que es una broma por lo que están en internet, ¿sabe? Eso no es verdad, es una broma. Isaías 52, 7. 52, 7. Isaías 52, 7. Mira cómo dice. Mira lo que dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ustedes no pueden preguntar o defenderse diciendo que ustedes no conocían nada de las buenas nuevas, porque Isaías les dijo que vendrían buenas nuevas. No tenían la ciencia. Por lo tanto, como ustedes no tenían la ciencia, ustedes leyeron esto y pensaron que Isaías estaba hablando del monte de Sión. Isaías no estaba hablando del monte de Sión. Isaías estaba hablando de que vendría alguien que traería buenas nuevas. Por eso la iglesia primitiva sostiene que el evangelio es que buenas nuevas de salvación. Así es que vienen los judíos y preguntan, ¿no? Plantean, según la retórica de Pablo, mira, es que nosotros realmente no sabíamos. Dice, ¿cómo que no sabían? Si a ustedes se les hizo saber que el que traería las buenas nuevas tendría hermosos pies. Y eso lo profetizó Isaías. Y luego le cita a Isaías 53:1. Mira lo que dice Isaías 53:1. Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y Pablo le responde, le dice,
Israel no hizo caso a la buena noticia, al rechazarla. Inclusive repitieron su dolor más de una vez. Israel repitió su dolor. Después del cautiverio de Egipto, lo volvió a repetir en el cautiverio sirio. Después lo repitió en el cautiverio babilónico. Después lo repitió en el cautiverio medo-persa. Después lo repitió en el cautiverio romano. Es decir, Pablo les está diciendo, mira, ustedes no hicieron caso a la buena noticia. Ustedes se mantuvieron en su soberbia, en su orgullo, en su arrogancia. Pregunta, ¿por qué destruyó Roma a Israel en el año 70? Lo destruyó por lo único que le quedaba a Israel, su prepotencia, su orgullo y su soberbia. Porque siendo ya un pueblo aniquilado, todavía pensaban que podían enfrentar, como eran el pueblo de Dios, que podían enfrentar a un imperio. Y el imperio vino y dijo, mira, ahora no solamente, ahora le vamos a destruir todo. Y le destruyeron hasta el templo, del cual nunca más pudieron volver aquí a sacrificar en él. Ahora, el planteamiento judío, según la pregunta retórica de Pablo, puede ser un planteamiento de una defensa férrea. Dice, bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de oír, nosotros nunca escuchamos nada. Y Pablo dice que no escucharon nada. Mira lo que dice el Salmo 19 y verso 4. Y Pablo viene y le cita el Salmo 19 y verso 4, donde dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo que quiere decir es, cuando Dios habló para que toda la humanidad escuchara, para que toda la humanidad entendiera, porque cuando Dios habló para beneficio de toda la humanidad. Si ustedes dicen que no escucharon nada, pues a mí me extraña, porque el salmista de ustedes dice que cuando Dios hablaba, lo escuchaba el mundo entero. ¿Cómo es posible que en la liturgia judía digan que cuando Dios habla, lo escucha el mundo entero, y ahora ustedes los judíos digan, nosotros nunca escuchamos nada de Dios sobre esto? Sobre buenas nuevas, Él nunca nos dijo nada. Usted no se topó con gente que saben una información, usted dice, mira, tú me... No, yo no dije nada, o yo no oí nada. Dice, pues, ¿cómo que no? Pues mira la evidencia aquí. Si en la liturgia judía ustedes decían que la voz de Dios se escuchaba en todo el mundo, ¿cómo es posible que ustedes digan que se escuchaba en todo el mundo y ustedes ahora aleguen que no se escuchaba? ¿Ah? Pablo entonces intencionalmente hace la última pregunta y dice, bueno, puede que sí, ¿verdad? Puede que sí, que él hable a todo el mundo, pero nosotros no entendimos el mensaje. Nosotros no tuvimos una comprensión de ese mensaje. Y Pablo dice que ustedes no entendieron el mensaje. Mira lo que la ley dice. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 32, 21. Vamos a Deuteronomio 32, 21. Y Pablo le cita Deuteronomio. Dice, ellos, dice Jehová, me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus celos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira
con una nación que insensata. Es decir, ustedes me cambiaron a mí. Ustedes me abandonaron a mí. Y cuando ustedes me abandonaron, yo determiné que un día yo dejaría de tratar con ustedes para escoger aquí a otro pueblo. No para abandonarlos, para provocarlos a celo. No para excluirlos, para provocarlos a celo. Es decir, la intención, dice Pablo, la intención de Dios es: les di a ustedes la oportunidad de hablar en mi nombre al mundo. No lo hicieron, le quité la oportunidad. A los que les recibieron, les dio la autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pero fíjese que hubo un remanente de judíos que los recibieron. Los apóstoles los recibieron, los 70 los recibieron, los 120 los recibieron, los 3000 los recibieron, los 5000 los recibieron. Es decir, todo eso eran representaciones judías. O sea, Dios no abandonó a Israel. Lo único que le hizo hacer saber a Israel era que el fin de la ley es Cristo, y para ahora encontrarse en reconciliación con Dios había que hacer lo que hicieron los 12, lo que hicieron los 70, lo que hicieron los 120, lo que hicieron los 3000 y lo que hicieron los 5000 judíos. Por esa razón están esas historias en la Biblia. Esa es la razón de esas historias. La razón de esas historias es para que Israel no olvide que Dios no abandonó a Israel. Simplemente Dios lo que hizo fue que abrió la puerta completa y dijo: ahora por Jesucristo se salva quien quiera, judíos y griegos. Y Pablo lo postula diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, primeramente ¿a quién? Al judío y después al gentil. ¿Por qué razón Pablo lo dice de esa manera? Porque Pablo sabe perfectamente que Dios no despreció a Israel para casarse con la gentilidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios no despreció a Israel para casarse con la gentilidad. Dios lo que hizo fue que puso a Cristo y dijo: el que creyere en Él no será avergonzado jamás. A Pedro judío creyó, no será avergonzado. Pablo judío creyó, no será avergonzado. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, todos los discípulos creyeron, no serán avergonzados. Los 70 creyeron, no serán avergonzados. Los 120 judíos creyeron, no serán avergonzados. Los 3000 judíos creyeron, no serán avergonzados. Los 5000 judíos creyeron, no serán avergonzados. Ahora Felipe ve a Samaria, y en Samaria los samaritanos que crean no serán avergonzados. Pedro ve ahora a la casa de Cornelio, y los gentiles que crean no serán ¿qué? Avergonzados. No hay puertas cerradas para los judíos hoy. En términos de salvación, no hay puerta cerrada para el judío hoy. Si el judío quiere ser salvo, hay alternativa de salvación hoy. La puerta es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Es una pena que obviamente usamos ese texto nada más que cuando vamos a atacar a la Virgen María y a la Iglesia Católica. Pero ese texto no es meramente para eso. Ese texto es para afirmar que Jesús no le cerró la puerta a los judíos. Se la dejó igual de abierta como se la abrió también a ¿quién? A los gentiles. A los suyos vino. Los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, judíos y griegos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Porque a fin de cuentas Israel era el único que se creía que era hijo de Dios. Estaba equivocado. En la parábola del hijo pródigo, más claro no canta el gallo. En la parábola del hijo pródigo, usted recuerda que el muchachito mayor le dice al padre: yo que me he pasado toda la vida aquí contigo y tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. ¿Y qué le contesta el padre? Muchacho, ¿y qué tienes tú que pedirme a mí si tú sabes que todo lo que hay aquí es tuyo? Si no has matado un cabrito es por bobo que tú eres. Así es. Un cabrón, ¿verdad? Pudiste haber cogido 100 y haberlos matado, pero tú nunca cobraste conciencia de quién eras, porque siempre estabas diciéndome a mí. Fíjese que no llamó al hijo pródigo mi hermano, dijo que tu hijo. Ese es Israel. El hermano mayor de la parábola es Israel. Es Israel. Ahora, mira lo extraordinario de esto. El hijo menor tenía derecho nada más que a una tercera parte. Se fue y la gastó. Y cuando regresó y se hizo hijo de nuevo, recuperó ¿qué? La otra tercera parte. Lo que quiere decir es que en la parábola ahora el mayor y el menor tienen herencias ¿qué? Iguales. Pablo dice: ustedes no tenían ciencia para entenderlo, pero eso estaba aquí, eso estaba ahí. Ahora, Isaías 32, 21, porque quiero leerlo junto con Isaías 32, 21. ¿21? 21. No puede. No, pues entonces. No. Isaías 65, 1, perdóname, la culpa es mía, que tengo la nota aquí alterada. La culpa es mía. Isaías 65, 1. Mira lo que dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí estoy. Pablo le cita las escrituras, la ley y los profetas. Porque desde luego, ¿qué decían los judíos frente a Jesús? A la ley y a los profetas que tenemos. Pues Pablo dice: pues la ley y los profetas todo el tiempo le estuvieron diciendo que llegaría el Mesías. Pablo no los inculpa. Claro, el dolor grande aquí es, óigame, ¿cómo se comporta un niño a quien le damos el regalo más deseado y de momento se lo arrebatamos? ¿Verdad que lo vemos? O hace berrinche, o se ahoga en llanto, o entra en una crisis. Pues Pablo dice: yo mismo le he pedido a Dios que yo me pierda con tal que les devuelva a ustedes el juguete. Yo tengo un dolor profundo en mi corazón, pero ustedes no valoraron lo que Él les dio. No porque había maldad,
No, es que no había ciencia. Mire si no había ciencia. Mire si no había ciencia. Que llegan unos magos de Oriente, esperdigados, que esos tipos lo que consultaban eran estrellas y astros. Esos tipos lo que sabían era de Piscis, y de Libra, y de Sagitario, y de Virgo. No sabían de más nada. Llega. Herodes les dice: déjenme consultar a los religiosos de aquí. Consulta con los religiosos. Y los religiosos dicen: bueno, la ley nuestra dice, y los profetas nuestros dijeron, que un día vendría el Mesías. ¿A usted no les parece que eso era para salir corriendo a buscar? Se quedaron en el templo como si nada. Y los astrólogos se fueron y lo encontraron. Es decir, ellos tenían ciencia. Los religiosos de Israel no la tenían. ¿Se da cuenta? Estaban perdidos por completo. Entonces Pablo dice: yo tengo dolor, porque no hay cosa, oiga, digo, a mí me quebrantaría el corazón ver que a un niño le quitan lo que más él disfruta. Pablo dice: yo le he pedido a Dios en oración. De hecho, mira, si para salvarlos a ellos tú quieres, pues que me pierda yo. Pero eso no es así. No es así. Lo que yo tengo que decirle a ustedes es doloroso, es triste. Pero a ustedes Dios nunca los rechazó. Lo único que Dios hizo fue que agarró el juguetito y dijo: con este juguete pueden jugar los dos. Lo que es mío, no, ya no, se acabó eso. Déjese de tontería y de mezquindad y de egocentrismo y de egoísmo. Ahora es de todos. Por eso Pablo esgrime ese argumento tan contundente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. ¿Salvar primeramente a quién? Al judío. Note bien lo que digo: primeramente al judío, porque Dios cumple sus promesas. Primeramente al judío. ¿Y salvó al judío? Pues claro que sí. Pues ya lo mencionamos. Primero 12, después 70, después 120, después 3000, después 5000, y de ahí para adelante siguió salvando judíos hasta el siglo IV. Por lo tanto, lo que pasa es que ya no solo el judío podía decir: yo soy el pueblo de Dios, sino que ahora lo podía decir la mujer samaritana, a la que no le permitían llegar al templo. Lo podía decir Cornelio, que era un gentil, su familia. Es decir, ahora lo podía decir el etíope eunuco de Allende, los mares. Podía decir: ahora yo soy pueblo de Dios. Ese elemento es lo que nos demarca el capítulo 10 de Romanos, que obviamente se hace complicado porque a mucho andar se dejan fuertes huellas, y hemos escuchado muchas veces del capítulo 10 desde otras perspectivas, y tal vez no lo habíamos visto desde esta, pero en esencia esta es una carta que Pablo se le está escribiendo a cristianos judíos que están en Roma, y a ellos les está diciendo la verdad muy dolorosa.
ustedes tuvieron en sus manos la oportunidad de ganar al mundo anunciando al Mesías. Les nació hasta en su casa, les nació en su pueblo, les nació en Belén. Ah, que no lo sabíamos, que no lo sabían. Si el profeta dijo, mas tú Belén Efrata, porque de ti saldrá ¿qué? Saldrá el Salvador. Es que ustedes no tenían ciencia, y yo creo que Pablo los trató con mucha delicadeza al decirles que era por falta de ciencia. ¿Algún comentario hasta aquí? Esto es interesante hacer notar que Pablo reconoce con dolor que no tiene don de ciencia, pero él mismo persiguió a los cristianos hasta que el Señor lo encontró. O sea, Pablo estaba en la situación de ellos. Bueno, desde luego, desde luego. Pablo sabía perfectamente que él había sido perseguidor de la causa del Evangelio. Y él, bueno, de hecho, imagínense, Pablo da el testimonio de él 3 veces. Cuando en aquel tiempo daba tanto trabajo escribir, ¿verdad? Y da el testimonio 3 veces y lo vuelve y lo escribe. Porque si algo Pablo tenía bien claro, es que la gracia lo alcanzó porque es gracia. Si no hubiera sido gracia, no lo hubiera alcanzado. Porque a fin de cuentas, fíjate que en la conversación de él con el resucitado le dice, chico, al que tú estás persiguiendo es a mí. Yo soy Jesús al que tú persigues. La gracia pudo liquidarlo con razón. Pero él dice, oye, no fui rebelde. Ahí está la clave. No fui rebelde a esa revelación. Me fui a los pies de él. Me reconocí. Y cuando empieza a narrar, me fui allá a otras tierras. Y estuve 3 años en Arabia, escondido. Y allí él me habló. Y él me instruyó. Y lo que yo les estoy compartiendo a ustedes, yo lo estoy compartiendo porque lo recibí del Señor. Que Dios me los cuide. Amén. Entonces, yo creo que hasta el 28 tocamos a Romanos y después el 28 escuchamos la conferencia y después pasamos a Corintios, a pasar coraje con la gente de Corinto.